Hola a todos, soy Miguel y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero hablar del masoquismo a través de una de las novelas más famosas de Leopold von Sacher-Masoch, La Venus de las Pieles. Pero primero hablemos un poco sobre quién es este autor. Bueno, pues él fue una figura clave en la literatura del siglo XIX y un autor cuya obra ha dejado un impacto significativo en la psicología, la literatura y el estudio de la sexualidad. Aunque su nombre está ineludiblemente vinculado al término masoquismo, este fue realmente acuñado por Krafft Ebing, de quien hablaré un poco más adelante. Las obras de von Masoch o von Sacher-Masoch pues también ofrecen una visión única de las complejidades de las relaciones humanas, el poder, el deseo y las estructuras sociales de su tiempo. Por lo tanto, quiero explorar un poco sobre su contexto histórico antes de pasar a este pequeño análisis del masoquismo a través de una de sus novelas. Sacher-Masoch vivió en un periodo de grandes transformaciones sociales, políticas y culturales en Europa. Vivió justo cuando estaba iniciando la Revolución Industrial, y es cuando se estaba cambiando la estructura económica y social, mientras que las ideas de liberalismo, nacionalismo y romanticismo influían profundamente en la vida cultural. El Imperio Austrohúngaro, de donde nació y vivió, pues era un mosaico de etnias, idiomas y religiones que a menudo chocaban entre sí, pero que también ofrecían un crisol cultural único. La tensión entre tradición y modernidad, características de este periodo, se reflejan mucho en las obras del autor, donde las costumbres arcaicas y las estructuras sociales rígidas pues llegan a menudo a chocar con los impulsos personales y también los deseos individuales. Este contexto histórico también pues fue esencial para entender las obsesiones de Sacher-Masoch con las relaciones de poder y la dominación que se ven generalmente en casi todos sus escritos, o al menos en los escritos más conocidos. Su obra generalmente está influenciada por dos grandes movimientos literarios. Uno, el romanticismo, y dos, el realismo. Su estilo tiene elementos románticos en cuanto hablamos de su exaltación sobre la naturaleza, la idealización del amor y el uso de figuras femeninas como musas cuasi divinas. Por otro lado, el realismo de su tiempo lo lleva a explorar las relaciones humanas, que analiza con gran profundidad psicológica y una atención a los detalles de la vida cotidiana. Nuestro autor austrohúngaro también está profundamente influenciado por la literatura eslava y alemana, lo que también le permitió en su momento fusionar sensibilidades literarias de diferentes tradiciones y explorar temas como la identidad nacional, el conflicto cultural y el poder del erotismo en un mundo marcado por jerarquías sociales y patriarcales. Aunque La Venus de las Pieles es su obra más conocida, también fue un escritor prolífico que abordó una variedad de temas en novelas, cuentos y ensayos. Está claro que una de su serie de novelas conocidas como El legado de Caín incluye La Venus de las Pieles y otros trabajos que también exploran temas como el amor, el sufrimiento, la política y la religión. Estas obras revelan un interés por las contradicciones humanas, particularmente en las áreas de poder y deseo. Y todo esto se debe a que él fue un observador agudo de la psicología humana, o se cree que fue un observador agudo. Y esto le ayudó a ser un escritor profundamente comprometido con la exploración de las pasiones humanas más profundas y sus complejas motivaciones. Aunque su trabajo a menudo se centró en relaciones de dominación, poder y erotismo, también aborda cuestiones filosóficas más amplias sobre la libertad, la moralidad y la naturaleza de la humanidad. Pero nos preguntamos entonces cómo se originó el término masoquismo. Fue el psiquiatra Richard von Krafft Ebing quien inmortalizó el nombre de Sacher-Masoch al acuñar el término masoquismo en su texto Psicopatía Sexual de 1886. Aunque Krafft Ebing utilizó el término para describir una desviación sexual específica, su definición estaba basada también en una interpretación limitada de La Venus de las Pieles. Esto llevó a una simplificación del legado de nuestro austrohúngaro, reduciendo su obra a un análisis clínico de la dinámica de dolor,
y el placer en el erotismo. Sin embargo, el concepto de masoquismo, tal como lo desarrolló posteriormente Freud y otros teóricos, se amplió para incluir dimensiones psicológicas más profundas, que van más allá del castigo inconsciente o del papel del sufrimiento. Por lo tanto, Maslow no solo influyó en la psicología, sino también en el camino para explorar dinámicas en la literatura y la cultura actual. Hoy en día, nuestro autor Sacher Maslow sigue siendo una figura controvertida, pero fascinante, ya que su trabajo ha sido objeto de relecturas desde la teoría literaria, los estudios de género y la filosofía. En particular, La Venus de las Pieles ha sido interpretada como una obra que desafía las normas sociales de su tiempo. Además, su exploración de los deseos humanos y las dinámicas de poder resuena en la literatura y arte contemporáneos que a menudo abordan estos temas con una complejidad similar. Aunque el término masoquismo ha eclipsado a otros aspectos de su obra, su legado como escritor y pensador sigue siendo significativo. Y dicho esto, quiero aprovechar entonces este espacio para comparar un poco la novela de La Venus de las Pieles con el artículo de Freud, El problema económico del masoquismo, de 1924. La novela narra la atracción, fascinación y sometimiento del protagonista, Severin, hacia Wanda von Dunasheim, quien personifica una figura idealizada e hipersexualizada de dominación. Este texto no solo da origen al término masoquismo, sino que también representa una exploración temprana de psicología de la sumisión y placer derivado del sufrimiento. Severin establece un contrato de servidumbre con Wanda en el que busca ser sometido a humillaciones. La relación entre ambos se desarrolla o se construye alrededor del deseo profundo de perder autonomía frente a una figura humana femenina poderosa. Desde una perspectiva psicoanalítica, el personaje de Severin puede interpretarse como un individuo atrapado en una dinámica de ambivalencia. La admiración y el deseo hacia Wanda se combinan con una necesidad inconsciente de castigo. Este comportamiento puede vincularse con lo que Freud describe como una búsqueda de reconciliación entre la pulsión de vida, el eros, y la pulsión de muerte o tánatos. La novela también ilustra un aspecto de la formación del masoquismo descrito por Freud, la erotización del dolor y la dependencia emocional del objeto amado. Severin parece proyectar en Wanda una figura materna castradora que lo controla y al mismo tiempo lo gratifica. En el problema económico del masoquismo, Freud aborda el masoquismo desde una triple perspectiva: la erógena, femenina y moral. El masoquismo erógeno, según Freud, tiene su origen en una inversión de la pulsión sexual. En lugar de buscar el placer directo a través de la descarga de energía, el masoquista encuentra la satisfacción en el sufrimiento físico o psíquico que se erotiza en el proceso. Este tipo de masoquismo está profundamente ligado a experiencias tempranas de la infancia, donde el niño puede haber asociado el dolor o la sumisión a una figura parental con sensaciones de amor o cuidado. En el caso de nuestro personaje principal, este masoquismo erógeno se refleja claramente en su búsqueda deliberada de humillaciones y castigos a manos de Wanda. Los contratos de servidumbre que propone y su insistencia en ser tratado como un esclavo no solo satisfacen una necesidad psicológica de pérdida de autonomía, sino que también generan una gratificación sexual directa. Siguiendo la línea del pensamiento freudiano, podríamos quizás argumentar que este tipo de placer es un intento de reconciliar tensiones psíquicas inconscientes, posiblemente relacionadas con la relación de Severin con figuras de autoridad en su infancia. En este mismo artículo del 1924 se habla del masoquismo femenino, el cual no se refiere exclusivamente hacia las mujeres, sino a la posición pasiva del individuo frente a un otro poderoso. En este contexto, se implica un deseo de ser dominado, castigado o incluso aniquilado simbólicamente como una forma de alcanzar una unión idealizada con el objeto del deseo. En la novela, Severin adopta esa pulsión femenina al someterse por completo al control de Wanda. Su constante necesidad de aprobación y su deseo de convertirse en el objeto de deseo y de crueldad de Wanda reflejan esta dimensión del masoquismo. Severin encarna entonces una fantasía de ser absorbido por otro omnipotente, perdiendo así la autonomía que le genera la ansiedad. Freud vincula esa posición masoquista femenina con las pulsiones de muerte y con el deseo de regresar a un estado de unión primitiva con la madre, donde no existe separación ni conflicto. Severin parece anhelar este tipo de unión buscando una experiencia de control total que paradójicamente lo libere de la responsabilidad de su propio deseo. Y más aún, si queremos comparar a Severin con el masoquismo moral, pues a pesar de que sus actos de sumisión parecen ser consensuados y conscientes, en el fondo quizás
parecen estar también motivados por una culpa inconsciente. Por ejemplo, Severin parece experimentar un conflicto entre sus deseos de control y poder y su rendición total hacia Wanda. Ese conflicto podría estar, relacionado con una internalización de normas morales represivas, donde el placer que experimenta al ser castigado es en realidad una forma de satisfacer la necesidad del superyo de infligir un castigo sobre él. En ese sentido, el masoquismo moral de Severin se alinea con la idea freudiana de que el sufrimiento puede ser una forma de gratificación psíquica cuando se percibe como merecido o necesario. El concepto de economía psíquica de Freud describe cómo el aparato psíquico busca equilibrar las tensiones internas mediante la descarga de energía acumulada. En el caso del masoquismo, el sufrimiento físico o emocional actúa como una vía para liberar estas tensiones. Por lo tanto, Freud señala que esta dinámica contradictoria está profundamente enraizada en la estructura del inconsciente. Para Severin, el masoquismo no es solo una fuente de placer, sino también un mecanismo para lidiar con sus ansiedades internas y conflictos inconscientes. Su contrato con Wanda puede interpretarse como un intento de externalizar y ritualizar esas tensiones, transformando su deseo inconsciente en una narrativa controlada. Sin embargo, como Freud advierte, ese tipo de soluciones rara vez es estable, ya que las tensiones inconscientes tienden a resurgir en formas inesperadas, como sucede en el desenlace de la novela, donde, spoiler alert, Wanda se cansa de su rol de dominadora y rompe la dinámica de que Severin había idealizado. Tanto Leopold como Freud coinciden en identificar el placer derivado del sufrimiento como un aspecto central del masoquismo. Sin embargo, difieren en el enfoque donde Freud aborda el masoquismo desde una perspectiva clínica, buscando entender sus raíces y dinámicas inconscientes. Por otro lado, nuestro autor lo explora desde un punto de vista estético y narrativo, presentándolo como una experiencia profundamente humana y en cierto sentido redentora. Una diferencia notable es que Freud subraya el carácter inconsciente del masoquismo, mientras que en la novela Severin parece consciente y sus actos parecen deliberados en su búsqueda de sufrimiento. No obstante, esta conciencia puede ser una racionalización que oculta la verdadera naturaleza de sus conflictos inconscientes. Por lo tanto, agregar también un análisis de un sueño de Severin que ocurre casi a la mitad del libro, en donde Severin se ve transportado a un pasaje idílico y paradisíaco. De pronto se transforma en algo inquietante. Wanda aparece como una figura poderosa y distante, envuelta en lujosas pieles, montada sobre un trono, mientras Severin se encuentra encadenado a sus pies, completamente sometido a su voluntad. Wanda lo observa con una mezcla de indiferencia y desprecio y le ordena que bese el suelo donde ella camina. A medida que él obedece, la sensación de éxtasis y terror crece dentro de él. La escena culmina cuando Wanda lo castiga con un látigo, mientras él experimenta un placer ambiguo lleno de una mezcla de miedo y adoración. Veamos los elementos simbólicos del sol. El sol está cargado completamente de muchos elementos. Podemos contar que la figura de Wanda se ve distorsionada como una diosa dominadora, como una figura omnipotente, distante y autoritaria. En términos freudianos, ella representa una combinación de la imago materna, la madre poderosa e idealizada, y también como un objeto de deseo sexual. Su vestimenta de pieles no solo simboliza su estatus elevado y su dominio, sino que también funciona como un fetiche, desviado de la sexualidad directa hacia un objeto simbólico. El trono y las cadenas, desde el cual Wanda domina, puede interpretarse también como un símbolo de autoridad y poder absoluto, mientras que las cadenas que atan a Severin representan su deseo inconsciente de servidumbre. Estas cadenas pueden ser un recordatorio de su relación con figuras parentales en la infancia, donde la dependencia emocional y la autoridad estaban profundamente entrelazadas. El látigo que también utiliza Wanda, se ve como una especie de símbolo fálico, cargado de una ambigüedad, ya que nos representa el castigo como fuente de placer, uniendo el sufrimiento físico con la gratificación erótica. Este elemento, como una externalización de las pulsiones masoquistas de Severin, actúa como un puente hacia el placer sexual. Y el paisaje transformado también, de idílico a oscuro y amenazante, puede reflejar una lucha interna de Severin entre el deseo y una relación idealizada y la realidad de sus impulsos. Este cambio en el paisaje también puede interpretarse como un reflejo del funcionamiento inconsciente, donde quizás el contenido reprimido emerge y desestabiliza la armonía inusual del sueño.
Por lo tanto, dados estos símbolos, el sueño puede psicoanalizarse como una representación de los deseos y conflictos más profundos de Severin, que su conciencia no puede procesar directamente. Recordemos que los sueños, según Freud, son una manifestación del cumplimiento de deseos reprimidos, y en este caso el sueño de Severin es un caso o un claro reflejo de su pulsión masoquista. En el sueño vemos que Severin experimenta lo que desea en la vigilia, pero no puede alcanzarlo plenamente. Hay una relación de absoluta dominación por parte de Wanda. Sin embargo, este cumplimiento de deseos no está exento de angustia, y que su placer masoquista está intrínsecamente ligado a una mezcla de temor y admiración. Podemos también señalar el componente del masoquismo moral tiene sus raíces en el superyo, que actúa como una instancia punitiva. En el sueño, el castigo que Wanda inflige puede interpretarse como una proyección del superyo de Severin, que lo obliga a sufrir como una forma de expiación por sus deseos sexuales y agresivos hacia ella. Y vemos también el fetichismo, una desviación de su libido hacia los pies, hacia estar besando lo que los pies de ella están tocando. Freud argumentaría que este fetichismo actúa como un mecanismo para evitar la ansiedad que el deseo sexual directo hacia Wanda le genera. Y nos volvemos a encontrar una vez más con la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El placer que Severin experimenta está mezclado con elementos de destrucción y autoaniquilación. Esta dualidad es centrada en el masoquismo, donde el individuo también busca la muerte simbólica como una forma de alcanzar el placer más puro, quizás. Recordemos o intentemos comprender que este sueño no es un simple episodio aislado, sino que funciona como un catalizador para el desarrollo de la relación entre Severin y Wanda, ya que después del sueño, Severin parece más decidido a entregarse completamente a Wanda, sugiriendo que el sueño ha reforzado su deseo inconsciente de ser sometido. Sin embargo, también podemos subrayar la fragilidad de esa dinámica, ya que esa figura idealizada que aparece en el sueño no coincide completamente con la Wanda real, que eventualmente se cansa de su rol dominadora. Dicho esto, pues mi opinión sobre la novela no es muy sustancial más allá del análisis que ya se realizó. En lo personal no me gustó mucho la narrativa, pero es una opinión nada más, y simplemente se observa, o observo yo la novela, como una especie de literatura para analizar este artículo de Freud, el problema económico del masoquismo. Esta es mi opinión, un pequeño análisis comparativo entre la obra freudiana y la novela de Leopold von Sacher-Masoch, y es una especie de recomendación o anti-recomendación sobre esto y un poco de análisis psicoanalítico. Muchas gracias por verme y nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.